Ahí están empezando a grabar. Hola a todos, muy buenos días. Vamos a empezar en unos 2 minutitos más, mientras que se van conectando. Ahí Pati me está escribiendo que ya están conectándose varios. Tenemos buen aforo. Voy a conectar mi cargador para que no me falle nada. Bueno, aquí estoy. Bueno, si les parece, ya siendo 10:05, vamos a empezar. Y para poder también cumplir los tiempos. Me presento, aunque sé que muchos me conocen, mi nombre es Milagro Olivares, soy la líder del área de cultura y clima en Great Place to Work, y el día de hoy la idea es compartir con ustedes los hallazgos más relevantes que hemos recogido en la Pulso Retorno a la Presencialidad que realizamos hace ya un mes y medio. Como ustedes saben, en verdad, escuchar a nuestros colaboradores, cómo se sienten, conocer cuáles son los retos y las fortalezas según su percepción de las modalidades de trabajo, especialmente en temas de comunicación, de liderazgo, de calidad de vida, camaradería y cultura, nos va a permitir trabajar en planes de acción para poder continuar creando ambientes saludables de trabajo. Es por eso que hace unos meses invitamos a nuestros clientes a participar de esta Pulso de una forma totalmente gratuita. Y antes de empezar a conocer los resultados y los hallazgos de esta Pulso, sí quiero contarles un poco de quiénes somos. Sé que muchos de los que están aquí nos conocen, pero algunos no, porque todavía no tienen el placer de trabajar con nosotros. Así que rápidamente contarles que nosotros somos Great Place to Work, somos expertos en confianza y de hecho somos la autoridad global en ambiente laboral. Llevamos más de 25 años construyendo un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos, basados en una cultura con altos niveles de confianza. Y para nosotros, de hecho, esta última parte que les mencioné, el apoyar a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar para todos, que ahí lo vemos con letras mayúsculas en la PPT, es muy importante. Estas dos últimas palabras son importantes porque implica que un lugar de trabajo esté caracterizado por una cultura de confianza no debe ser exclusiva para algunos colaboradores dentro de la organización, sino que en verdad todos y cada uno de nuestros colaboradores puedan elevar su nivel de confianza al máximo, no importando quiénes sean y qué hagan en la organización o cuál sea su forma o modalidad de trabajo. Entonces, para empezar, como ustedes saben, han pasado ya más de 2 años desde el COVID y hace más de 2 años que la pandemia obligó a muchos de nosotros, en verdad casi todos, a utilizar esta modalidad de trabajo remoto. Algunos las veníamos practicando, algunos para nadie era nuestro primer contacto. Y ahora, después de 3 vacunas, muchas empresas han vuelto a la presencialidad o ya están incluyendo la forma o en modalidad híbrida. La pregunta que surge para todos nosotros es, ¿volver a presencialidad? ¿Cuántos días de presencialidad sería lo más adecuado? Pero creo que lo más importante es los colaboradores quieren volver, están ansiosos por volver a la normalidad o sufren algún tipo de temor para volver a la oficina. En verdad la respuesta es complicada. La Pulso de retorno a la presencialidad que aplicamos a más de 9,000 colaboradores de 40 empresas diferentes nos muestra sentimientos y pensamientos encontrados con respecto al regreso a la oficina. Entonces, vamos a ver. Perdón. Como les dije, encuestamos a más de 9,000 colaboradores de diferentes empresas. Y lo primero que vemos es que actualmente el 20% de los colaboradores están en modalidad presencial al 100%, ¿no? El resto de colaboradores están en una modalidad remota o híbrida. Y eso ya nos dice algo. Pero
sigamos. Les preguntamos también a los colaboradores cuántas veces les gustaría trabajar de forma presencial, ir a las oficinas. Y miren los resultados, ¿no? Solo el 11% está ansioso de ir a las oficinas más de 4 veces a la semana. El 59% considera que preferiría ir de forma presencial solo 1 o 2 veces a la semana. Y para que veamos que incluso cruzamos estos resultados con el nivel jerárquico y el nivel ejecutivo, nuestra primera línea, también considera, ¿no?, que lo ideal sería ir 1 o 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque el 19% piensa que solo consideran que la idea de ir más de 4 veces a la semana sería lo ideal. Entonces, no es que todos los colaboradores estemos pensando de una forma, sino que de hecho la primera línea también se da cuenta de este tema, ¿no? Y la realidad es que ha habido mucho debate sobre si es importante trabajar desde casa y cómo el trabajo desde casa puede afectar la productividad, que es lo que les preocupa a muchos de nuestros líderes y la razón por la cual de repente es esa ansiedad que los colaboradores vuelvan a la oficina lo antes posible, por cómo puede estar impactando en la productividad del colaborador. Nosotros, dentro de la Pulso, también éramos conscientes de esto, por esto es que les preguntamos a los mismos colaboradores qué modalidad de trabajo los hacía sentir más productivos. Y pusimos solo 2 opciones, presencial y híbrido, porque también reconocemos que hay beneficios que se derivan de ir a trabajo presencial. Entonces, ¿cuál de las 2 modalidades le genera mayor productividad? El 71% de los colaboradores encuestados consideran que la modalidad híbrida los hace sentir más productivos. Pero y aquí surgen muchas preguntas, pero bueno, pero en la casa hay un montón de distractores, las mismas labores domésticas, los niños, etcétera. Teniendo eso en cuenta, también dentro de la misma Pulso, quisimos conocer cuáles eran estos distractores que tenía el colaborador y validar ciertas hipótesis que muchos de nosotros teníamos. Y los resultados fueron que los principales distractores de los colaboradores son las fallas tecnológicas o los ruidos externos dentro de sus hogares, ¿no?, cuando están trabajando de manera remota. Entonces, creo que aquí empezamos a descubrir en verdad que hay ciertas cosas que teníamos o pensamos o asumimos que nuestros colaboradores nos están respondiendo. Otro debate que también, del cual se habló muchísimo, era sobre si en verdad regresar a la presencialidad era la mejor opción por cómo la presencialidad puede estar impactando en la cultura que nuestras organizaciones han creado. De repente el trabajo remoto podría estar poniendo en peligro o en riesgo la cultura que se ha creado en las empresas. ¿Cuál era la mejor opción? Entonces, vamos ahora a empezar a ver cuáles han sido estos resultados con respecto ya a temas de comunicación, calidad de vida, liderazgo y cultura para, en verdad, ir analizando estos resultados y ver si también hacen mucha similitud a lo que está pasando dentro de sus organizaciones. Entonces, como les comenté hace unos meses, invitamos a nuestros clientes a participar de una Pulso. Estaba compuesta por 25 preguntas divididas en estas grandes 5 dimensiones: comunicación, liderazgo, camaradería, calidad de vida y cultura, ¿no? Y antes de pasar a los resultados, sí me quiero detener en esta lámina para en verdad aprovechar este espacio para agradecerle a estas 40 empresas que aceptaron participar de esta Pulso, porque gracias a ustedes, en verdad hemos podido construir esta data que nos permite, que nos deja conocimientos y nos permite crear este espacio de aprendizaje con ustedes, ¿no?, escuchar a los colaboradores y conocer cómo se sienten para que podamos conducir mejoras dentro de nuestras organizaciones. Así que en verdad muchísimas gracias a estas empresas que se sumaron a participar de esta Pulso y nos brindaron esta información tan rica y valiosa. Y ahora vamos a empezar con la primera dimensión, que era comunicación. Creo que uno de los aspectos más importantes antes de regresar a la presencialidad tiene que ver con cómo van a ser los protocolos de bioseguridad que se van a tener en cuenta. Entonces,
les preguntamos a los colaboradores si la empresa, independientemente si vayan a ir un día o 2 días o todos los días, les ha comunicado cuáles son los protocolos de bioseguridad al momento de visitar las oficinas, ¿no? Y vemos que los resultados en verdad son bastante positivos, están en un 79% a nivel general, y cuando abrimos los resultados por nivel jerárquico también vemos que existe una satisfacción por encima de los 75 puntos, ¿no? Si bien igual sería muy importante seguir reforzando ciertos mensajes de cuidado a los colaboradores que están principalmente, que no tienen personal sin gente a cargo, a los que son la base de la organización, ¿no? Periódicamente seguir recordando estos mensajes. Vamos a ver ahora también que dentro de la pulso incluimos preguntas que estaban alineadas a la claridad, a la efectividad y a la precisión de las comunicaciones, para ver si en verdad, claro, la presencialidad te ofrece o te genera mayor efectividad, claridad y precisión para las comunicaciones, y que estamos viendo que menos del 50% de los colaboradores consideran que estas características están relacionadas a la presencialidad. Se muestra una aceptación a estas características que también se presentan en la modalidad remota o híbrida. Y si cruzamos estas preguntas con el segmento de edad, vamos a ver que si bien existe mayor aceptación, es decir, mayor aceptación porque estas características se dan o funcionan mejor de manera presencial para los segmentos de 25 a menos años o a los de 55 a más años, que serían los dos segmentos en los cuales nosotros nos deberíamos estar enfocando, porque el reto de la comunicación remota e híbrida les genera eh, mayores oportunidades de mejora. Entonces, aquí sería interesante validar qué acciones estamos trabajando nosotros con estas dos poblaciones, ¿no? Para poder dejar que la comunicación pues esté dando de la manera más correcta y no genere ningún tipo de ruido. Por otro lado, también dentro de la dimensión de comunicación nos parece importante analizar cómo el intercambio y la expresión de ideas puede estar impactada tanto de manera presencial o si esto no lo impacta. Entonces, más del 50% de colaboradores encuestados consideran que la presencialidad favorece el intercambio de ideas y la expresión de ideas entre los equipos o la generación de nuevas soluciones. Entonces, se puede identificar una oportunidad de mejora en estas características para la modalidad remota o híbrida, validando un poco la hipótesis que en verdad la co-creación se estimula en la presencialidad. Y nos parece también interesante ver cómo es que estas respuestas se daban dentro de los niveles jerárquicos, ¿no? Y vamos a ver que en verdad es bien interesante ver cómo los gerentes generales, gerentes de primera línea, consideran en más del 70% el intercambio y la expresión de ideas, el intercambio de ideas se produce mejor de forma presencial, a diferencia del resto de niveles jerárquicos. Entonces aquí es súper importante que como equipo de recursos humanos seamos conscientes de que tenemos que trabajar ciertas acciones que faciliten a los líderes de primera línea utilizar el formato remoto, ¿no? Para poder interactuar mejor con sus equipos, para ser promotores de una cultura de innovación, independientemente de la modalidad de trabajo, porque estamos viendo que el colaborador, ¿no? Puede trabajar la creación o la co-creación de ideas de manera remota o de manera presencial. Si bien es cierto, la presencialidad ayuda, es importante pues que los líderes también puedan incentivar esta cultura y promocionarla dentro de la opción híbrida. Hay algo que en verdad nos pareció también importante dentro de la comunicación, que está alineado a los tiempos que estamos o que se están dando dentro de las reuniones presenciales, ¿no? Porque, como vamos a ver, el 66% de los colaboradores consideran que las reuniones presenciales tienden a ser más largas porque se genera un espacio de intercambio social entre todos los que participan en las reuniones. Y esto en verdad es súper importante de tener en cuenta, ¿no? Y ahora si lo vemos también
por nivel jerárquico estamos evidenciando que en verdad todos los niveles o todos los colaboradores consideran que así las reuniones presenciales tienden a ser más largas por el intercambio social. Es por eso que es súper importante que como líderes también seamos conscientes de ellos y tengamos en cuenta la necesidad de generar espacios de camaradería dentro de nuestros equipos, pero también de mantener la eficiencia de las reuniones, ¿no? Y ahora vamos a pasar con la dimensión de liderazgo. En la dimensión de liderazgo estuvimos orientados en las preguntas a cómo el líder podía estar impactando cada una de estas modalidades y cómo estaba gestionando a los equipos. Entonces, lo primero también que queríamos analizar era también cómo, si bien es cierto, en las láminas anteriores vimos cómo la organización estaba mandando los mensajes de cuidado, de protocolos que se tenían que tener en cuenta cuando iban a la empresa de manera presencial, también es importante cómo ver que el líder refuerza estos comunicados y estos mensajes. Y aquí estamos viendo que el 72% de los colaboradores considera que sus líderes les han informado sobre estas condiciones de bioseguridad para el retorno a la presencialidad. Y si lo vemos por nivel jerárquico, también estamos viendo los resultados y que existe una aceptación de más del 70%. Pero si recordamos, algunos de los que tienen muy buena memoria recuerdan, cuando estábamos en la primera lámina de comunicación, los porcentajes estaban por encima del 70%. ¿Qué quiere decir? Que el colaborador percibe mayor comunicación por parte de la organización que no necesariamente por parte de los líderes. Entonces es súper importante que como líderes también sigamos recordando y reforzando estos mensajes, no solo del lado de la organización, no del equipo de comunicación per se, el equipo de recursos humanos, sino también que nosotros como líderes seamos conscientes de que tenemos que periódicamente recordar estos protocolos o cómo se están trabajando el tema de bioseguridad para el regreso a la presencialidad. Dentro del Pulso también estuvimos revisando cómo el liderazgo se da o cómo el líder en verdad está eh, adecuando el trabajo a objetivos, cómo está distribuyendo la carga de trabajo, cómo está promoviendo la desconexión digital. Entonces vamos a ver que más del 80% de los colaboradores considera que los líderes en verdad confían en el cumplimiento de las tareas que ellos realizan, es decir, confían que son responsables de cumplir con su trabajo, ¿no? Y también están promoviendo el trabajo por objetivos. Sin embargo, vamos a ver que existen oportunidades de mejora que percibe el colaborador en cómo el líder está distribuyendo la carga de trabajo y cómo aumenta la desconexión digital. Entonces aquí es súper importante ponerle como énfasis a cómo nuestros líderes o conversar con nuestros líderes en cómo están viendo eso, qué es lo que está pasando. Es por un tema de contexto, sobre todo la parte de carga laboral y entender que al manejar una modalidad, los que están manejando la modalidad híbrida o remota, es muy importante hacer énfasis en la cultura de desconexión digital. Vamos a ver estos resultados, estas mismas preguntas por el parte también de nivel jerárquico. Es bien interesante ver cómo todos los niveles ven una oportunidad de mejora, en verdad, en cómo se distribuye la carga de trabajo y cómo se fomenta la desconexión digital. De hecho, aquí, en verdad, en esta última pregunta, que es la cuarta, vemos que los resultados son bien bajos, inclusive para los líderes de primera línea, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, ¿no?, revisar qué comunicaciones estamos haciendo con respecto a este tema, con respecto a cómo se trabaja por objetivos, flexibilidad que se da en la organización, el manejo de tiempos libres. Tenemos que ser muy juiciosos para no impactar. Recordemos que hoy por hoy, de acuerdo a la modalidad de trabajo que estemos teniendo en nuestras organizaciones, dentro de calidad de vida, ya está el espacio de la desconexión digital. También analizamos cómo los líderes se comunican y hacen conexión con sus equipos o si es más favorable la presencialidad o se puede dar también dentro del trabajo híbrido. Y vamos a ver que menos del 50% considera que la presencialidad les permite absorber las dudas o las consultas o sentirse más cómodos para abordar temas con sus líderes que sean de repente un poco más difíciles de manejar. Entonces eso es súper importante porque no sé que en verdad el colaborador se siente del igual de cómodo tanto
en la parte presencial o híbrida para conversar con sus líderes ciertas situaciones que de repente no son tan fáciles. Que tendríamos, con algunos seguramente tendríamos la asunción que era más fácil de repente conversarlo de manera presencial. Pero aquí nos pareció interesante analizando la data, cruzarlo y mostrarles cómo son los resultados por el segmento edad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los segmentos de 25 años o menos y el segmento de 55 años a más perciben que la presencialidad sí les permite o de mayor manera o mejorar o resolver las dudas, los hace sentir más cómodos. Entonces es súper importante que analicemos estas dos poblaciones dentro de nuestra organización y ver si también encuentran estos mismos retos en la comunicación con sus líderes, eh, para que en verdad podamos tratar de trabajar con los líderes a que no sientan que es una barrera la modalidad remoto híbrida para comunicarse o conectar con los líderes. Vamos a pasar a la parte de camaradería. Y creo que esto está también bastante interesante. Sé que seguramente muchos están teniendo consultas y dudas y los están escribiendo hasta el chat de preguntas que las vamos a resolver todas al final de la presentación. En camaradería también nos será interesante ver y analizar los protocolos de visibilidad, cómo el colaborador se siente con respecto a las actividades de camaradería, de integración que se están realizando dentro de las organizaciones. Entonces, es interesante ver cómo en verdad la percepción primero que tiene el colaborador sobre si se están cumpliendo correctamente los protocolos de bioseguridad en el trabajo presencial. Entonces, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque vimos que en comunicación, en la dimensión de comunicación, cómo la organización estaba comunicando los protocolos de bioseguridad, en la dimensión de liderazgo, cómo el líder estaba comunicando los protocolos de bioseguridad. Y aquí vemos cómo el colaborador ve en sus colaboradores, en sus compañeros, si se cumplen o no, y esta percepción es mucho más baja, ¿no? Entonces, y también si lo analizamos por nivel jerárquico. Entonces, es súper importante que en verdad, más allá de comunicar, que es súper importante, también seamos juiciosos de la comunicación, pero estamos haciendo que lo que se comunica también se cumpla con las acciones. Estamos viendo el ejemplo que estamos mostrando nosotros a nuestros equipos en cumplir correctamente los protocolos de bioseguridad, porque aquí en verdad sí vemos una diferencia de puntos con respecto al cómo se está a lo que se dice, pero no necesariamente a lo que se está haciendo. Y también preguntamos a los colaboradores sobre la necesidad de realizar actividades presenciales para fomentar la camaradería. De hecho, muchos tenemos esta idea que en verdad para fomentar la camaradería la presencialidad es vital. Y si bien es cierto, el 50% de los colaboradores considera que sí, las empresas deberían realizar más actividades de manera presencial para fomentar la camaradería, ¿no? Y además, más del 67% se sentirá seguro de participar. Creo que aquí muchos de nosotros nos damos cuenta que la camaradería sí se puede fomentar de manera presencial y es súper importante, pero no necesariamente es la única opción, porque como muchos de nosotros durante estos 2 años de pandemia que hemos vivido, hemos estado creando actividades de camaradería de forma virtual, de forma online, que también motivaban a los colaboradores. Y eso es importante no olvidárselo ahora que ya salimos de estos 2 años de COVID, ¿no? Que no solo podemos trabajar actividades de camaradería de forma presencial, sino que también está el formato virtual. Por último, les preguntamos a los colaboradores sobre esta conexión e integración que tienen, principalmente con los colaboradores, ¿no? Están ingresando los nuevos miembros del equipo, cómo es que en verdad esta presencialidad pues fomenta estas conexiones humanas y de camaradería. Y vamos a ver que de hecho el 50% de colaboradores sí siente que la presencialidad fomenta una conexión humana, ¿no? Además, mejora obviamente la integración de los nuevos colaboradores en los equipos, ¿no? Entonces, esto es súper importante y además esta última pregunta que les mencioné tiene una aceptación 7 puntos por encima, ¿no? Lo que valida que en verdad en el caso de los nuevos ingresos, los espacios de camaradería e integración y presenciales es súper importante.
porque están conociendo, de hecho, la primera vez o su primer contacto con la cultura, con la empresa, con sus equipos. Ahora vamos a pasar a ver los aspectos de calidad de vida, las preguntas que teníamos con respecto a la calidad de vida en la Pulso. Teníamos preguntas que estaban orientadas a la flexibilidad de horarios y de hecho estas preguntas nos muestran que más del 55% de colaboradores considera que sus empresas fomentan la flexibilidad de horarios y les dan libertad para manejar sus horarios cuando están de manera remota. Eso es súper importante. Cuando cruzamos, sin embargo, los resultados por nivel jerárquico, vamos a ver que el segmento gerente general, gerentes de primera línea y otros gerentes son quienes consideran que la empresa fomenta o les da más libertad, tienen mayor libertad o tienen mayor aceptación con respecto al resto de colaboradores. Los mandos medios, colaboradores sin jefe de cargo, en verdad son poblaciones que reciben mayores oportunidades de mejora con respecto a la flexibilidad y la libertad de horarios. Y ojo, hay que recordar que son ellos los que representan la mayor población en casi la gran mayoría de las organizaciones, no decir todas, por lo que tenemos que tener muy en cuenta estos resultados, porque estamos promoviendo la calidad de vida, pero son nuestros líderes los que tienen mayor aceptación en ella y no necesariamente en la masa, pues tenemos que en verdad empezar a ver cómo es que debemos seguir promoviendo y fomentando y dándole estos espacios a los colaboradores que pertenecen más a la base de la organización. También les preguntamos sobre los recursos y herramientas que en verdad cuentan para realizar el trabajo desde casa. Y de hecho, más del 70% considero que la empresa sí les está dando recursos y herramientas para hacer su trabajo de manera eficiente cuando están trabajando desde casa. Entonces, eso es súper importante. Y esta pregunta la agregamos porque la realidad es que todos los años tratamos de hacer pulsos gratuitas con las organizaciones para poder analizar estos resultados y un poco entender cómo se está moviendo el contexto y el mercado. Y el año pasado, cuando el año pasado con los resultados que tuvimos de la pulso anterior, pues sí era una oportunidad de mejora de todas las empresas, revisar qué herramientas, qué recursos necesitaban los colaboradores, porque hasta el año pasado, inicios, pues la gran mayoría todavía seguíamos pues, en casa. Lo bueno de ver esto es que los porcentajes de aceptación y favorabilidad han subido. Ahora, con respecto a equilibrio vida-trabajo y las preguntas que estaban relacionadas a este tema, vamos a ver que en verdad hay varios colaboradores que consideran, ¿no? Menos del 45, 46% de colaboradores consideran que la presencialidad les permite diferenciar su espacio personal y laboral, ¿no? Y además que la presencialidad permite la flexibilidad. Eso significa que en verdad la modalidad híbrida brinda mayores ventajas en temas de equilibrio vida-trabajo en comparación con la modalidad presencial. Y de hecho, algo que nos llamó mucho la atención, analizando también los resultados, fue ver estos resultados por el demográfico de géneros, donde es el segmento femenino quien les percibe, ¿no? Y es importante tener esto en cuenta como para ver un poco cómo está distribuido o lo que representa cada población. El segmento femenino que contestó esta pulso, donde participaron, como les dije, más de 9.000 colaboradores, fue el 49% de los encuestados. Es decir, las mujeres fueron el 49% de encuestados. Este 49% considera, ¿no?, que la presencialidad le impacta más en calidad de vida, en mayor grado, que el segmento masculino que representaba el 50% y de otros que representaba el 1%. Por eso es súper importante que como organizaciones, en verdad, reforcemos los temas enfocados a calidad de vida, equilibrio de vida de trabajo en todos los segmentos, pero con mayor énfasis en el segmento femenino, porque hemos visto que pues en verdad son ellas las que van a estar más impactadas en el caso que se estén evaluando el regreso a las oficinas, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la dimensión de cultura.
Dentro de la dimensión de cultura tenemos preguntas relacionadas a cómo la presencialidad promueve el compromiso, permite que se viva de mejor manera y se comunique de mejor manera los valores y la cultura, ¿no? Cómo se refuerza el sentido de permanencia. Era un poco lo que hablaba al inicio, ¿no? Cómo los líderes tenían, o muchos de nuestros líderes tienen preocupación de cómo se va a impactar o se va a poner en riesgo la cultura que ya han creado y que les ha costado mucho crear, ¿no? Entonces, vamos a ver estos resultados y lo que podemos encontrar es que la modalidad híbrida, según la percepción de los colaboradores, no ha tenido un impacto negativo en el tema general de cultura, ¿no? Pero sí es importante, que voy a pasar la siguiente lámina, ver los resultados por el segmento de nivel jerárquico, donde vamos a ver que el segmento de gerente general y gerentes de primera línea sí considera que la presencialidad permite que se viva, ¿no? Que se comunique de mejor manera la cultura, ¿no? Y hay una diferencia de más de 10 puntos por encima del resto de niveles jerárquicos. Entonces, claro, es súper importante nosotros conversar con nuestros líderes y que en verdad entender y reflexionar que hay acciones que debemos hacer para concientizar que la cultura se puede seguir viviendo, se puede seguir avanzando y comunicando tanto de manera presencial como de manera híbrida, ¿no? O remota. Entonces, eso es súper importante. Y bueno, en verdad, luego de ver estos resultados, creo que ya estamos teniendo ciertos mensajes, ciertas también consideraciones o notas que tenemos que tener en cuenta o ir a ver cómo se están dando nuestras organizaciones. En este punto creo que es súper importante recordar, o bueno, eh, eh, en verdad decidir si regresar al lugar de trabajo no es una solución única para todos. El punto es ese, el gran conflicto es ese, que no hay una solución única para todos. Y como hemos visto en las láminas anteriores, existen ciertos consensos en algunos temas, pero en otros se evidencian polaridades o se agudizan los retos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos colaboradores que disfrutan de la interacción social, que pueden estar ansiosos por volver a la oficina, hay otros que han aceptado la ventaja que se obtiene cuando evitamos los largos caminos hacia el trabajo, cuando evitamos las distracciones hacia la oficina, que cuando ya hemos adaptado que eso ya no es parte necesaria de nuestro día a día, ¿no? Para estos colaboradores, en los cuales me incluyo, la idea de volver a la oficina nos genera ansiedad e incluso en algunos casos pavor. Entonces, como podemos ver en estos resultados, porque de hecho también les preguntamos a los colaboradores que participaron en este pulso, cuáles eran las emociones que los generaba el trabajo presencial, vamos a ver como una disparidad, o sea, dos lados opuestos. El grupo que le genera estrés y cansancio, que está compuesto pues por más del 50%, ¿no? Perdón, que fueron las dos opciones más utilizadas, y las otras dos, entusiasmo y motivación, ¿no? Porque como les dije, regresar a la oficina genera diferentes tipos de emociones y esas emociones están profundamente arraigadas a la personalidad, a cada colaborador. Ahora, es importante tener en cuenta que existen diversas investigaciones en todo el mundo que han convencido a muchos psicólogos de que el estrés mental y físico que forma parte integral de un largo viaje rara vez vale la pena. Si tienes un viaje largo al trabajo, esta actividad está tomando el lugar de algo en la vida de nuestros colaboradores que puede ser mucho más saludable. Además, está reduciendo el tiempo con su familia, con sus amigos, con el desarrollo que puedan tener ellos tanto personal como profesional. Y, de hecho, nosotros les preguntamos a los colaboradores en este pulso en qué les está impactando más, ¿no? En mayor medida, el retorno a la presencialidad. Y aquí vamos a ver que, ¿no? El tiempo de traslado es la opción que fue más repetida o escogida por los colaboradores. Y de hecho, yo quería compartir con ustedes estos comentarios, porque tuvimos muchos comentarios dentro de la Pulso donde los colaboradores nos contaban sobre cómo en verdad el tiempo que se está perdiendo en trasladarse, en que hay muchas organizaciones
que en verdad no tienen que ir un día completo, sino que tienen que ir solo medio día, y por ir medio día están perdiendo 2 o 4 horas en los traslados que tienen que hacer. Entonces creo que es súper importante, como dije al inicio, que esta Pulso nos da, es escuchar a los colaboradores, porque ellos nos van a contar cómo podría ser la mejor manera o la mejor fórmula para nuestras organizaciones y para sus equipos, sobre todo, ¿no? La modalidad de trabajo que necesitan para ser más eficientes. Entonces, como mencioné hace un momento, las emociones y preocupaciones que genera el volver a la oficina son profundamente personales, ¿no? Y varían de acuerdo a cada colaborador. Y es porque está directamente relacionado a la personalidad que tenemos, a nuestro nivel de introversión y extroversión. De hecho, esto se evidenció mucho más en pandemia. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de introversión fue afectado durante la pandemia. El COVID generó una situación bien particular, ¿no? Como ustedes saben, pues existen bastantes ventajas de tener una personalidad extrovertida, ¿no? Y de hecho para ellos es mucho más fácil manejar situaciones de límite, pero la pandemia los aisló a los extrovertidos y eso los afectó muchísimo, más que a los introvertidos. Además, que después de varias semanas de encierro y meses, ¿no? Los extrovertidos se sintieron cada vez más desanimados, mientras que los introvertidos empezaron a experimentar un impacto positivo en los estados de ánimo. Teniendo en cuenta este contexto y cómo se dio a relucir durante pandemia, en la etapa post-pandemia, es de vital importancia tener en cuenta que para los extrovertidos el regreso a las rutinas prepandemia supone un gran alivio, porque por fin se van a reencontrar con los amigos, con la familia, con los colegas, mientras que para los extrovertidos el trabajo presencial supone un mayor reto. Es por esa razón que dentro de la Pulso nos pareció súper importante incluir preguntas que nos den a conocer el tipo de personalidad que tienen nuestros colaboradores, para que con esta información podamos tomar en cuenta las fortalezas y las necesidades de ambos grupos y tenerlas en consideración. ¿Para qué? Para que todos maximicen su potencial y su aporte dentro de la organización, recordando en verdad lo que dije al inicio, que nosotros buscamos construir grandes lugares para trabajar para todos los colaboradores. Entonces, vamos a ver que, como les comenté al inicio, pues encuestamos a más de 9.000 colaboradores de diferentes empresas, de hecho de 40 empresas diferentes. Y lo que vimos es que el 49% de los colaboradores son ambivertidos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas ambivertidas son las personas que son flexibles, es decir, que pueden ser introvertidas o extrovertidas dependiendo de las condiciones sociales, ¿no? Y sorprendentemente, yo la verdad me sorprendí bastante, vamos a ver que tenemos más colaboradores introvertidos que extrovertidos en este pulso que realizamos, lo que significa que existen más colaboradores que el regreso a la presencialidad les supone un mayor reto. Entonces, veamos cuáles son las diferencias y en este caso, consideraciones que vamos a tener en cuenta, ¿no? Así como las similitudes en estas dos personalidades más extremas, que serían los extrovertidos e introvertidos. En temas de comunicación, es lo que estamos viendo, ¿no? Es importante considerar que vemos en los resultados, para los extrovertidos la presencialidad facilita la comunicación, la conexión emocional, ¿no? Entonces es importante que en este grupo se puedan enfocar acciones que promuevan y estimulen la participación en la generación de ideas con los equipos también de forma remota, ¿no? Mientras que para los introvertidos se debe hacer lo mismo, pero para la generación de ideas en el formato presencial. Ahora, con temas de liderazgo, vamos a ver que en verdad todos los colaboradores están de acuerdo a niveles por encima del 60% que los líderes, independientemente de la personalidad, sean extrovertidos o introvertidos, que los líderes han distribuido la carga de trabajo de manera adecuada. Sin embargo, vamos a ver que los colaboradores no parecen requerir en verdad también de la presencialidad para resolver dudas o tratar temas difíciles,
¿no? Ya que fue en verdad menos del 50% los que respondieron de manera favorable. Por eso es súper importante que los líderes continúen creando un ambiente de confianza donde los colaboradores, tanto extrovertidos como introvertidos, puedan sentirse cómodos en cualquier tipo de comunicación con ellos. En el aspecto de camaradería, lo que estamos viendo es que se presenta una polaridad entre los introvertidos y extrovertidos, que seguramente era como se lo esperaba, ¿no? ¿No? De hecho, en este aspecto es súper importante que como organización seamos conscientes de que existe una diferencia en las necesidades de interacción presencial entre los tipos de personalidades y que lo que hagamos es balancear los eventos de camaradería, es decir, balancear, hacer actividades presenciales y virtuales que cubran las necesidades de los colaboradores extrovertidos, pero sin saturar al colaborador introvertido. Y de hecho esto se alinea mucho con las láminas anteriores donde decíamos que el colaborador es consciente de que la presencialidad, claro, te ayuda, pero te ayuda a fomentar la camaradería, pero la presencialidad no es la única manera de crear actividades de integración. En temas de calidad de vida, vamos a ver que los colaboradores extrovertidos encuentran mayor valor en la presencialidad para diferenciar su espacio personal del laboral. Y del mismo modo, también los extrovertidos tienen 8 puntos por encima de los introvertidos en considerar que el trabajo presencial les proporciona mayor flexibilidad laboral. Y en el aspecto de cultura, pues es importante tener en cuenta que los colaboradores extrovertidos tienen un mayor reto para manifestar, para vivir, para experimentar la cultura en modalidad remota. Entonces es por eso que tenemos que crear acciones para que también la cultura se pueda vivir en ambos lados, recordando que en verdad la cultura no se ha visto tan impactada como pensábamos o creíamos cuando hemos estado de manera por, por el trabajo híbrido. Perdón. Bueno, y ya llegando casi al final de la presentación, y espero que los resultados les hayan parecido interesantes. Y si en algún caso, pues de repente he ido un pelín rápido, es porque todavía nos quedan 15 minutos y quiero llegar bien con los tiempos y tener el espacio también para compartir con ustedes las dudas o consultas que puedan tener. Pues en verdad llegando a este punto, luego de ver estos resultados, de analizar esta data, creo que es importante tener en cuenta que para crear una modalidad de trabajo se tiene que buscar equilibrar los beneficios y la flexibilidad del trabajo virtual y las fortalezas que hemos evidenciado que también da la presencialidad, ¿no? Entonces veamos cuáles son estas conclusiones generales que nos dejan estos resultados. La conversión a modelo híbrido requiere considerar no solo dónde están trabajando las personas, sino también cuándo trabajan para facilitar la colaboración. Un modelo híbrido en cualquier lugar y en cualquier momento va a ser exitoso si se tiene en cuenta las tareas laborales y los flujos de trabajo, así como las preferencias y preocupaciones de los colaboradores, ¿no? Antes de elegir una fecha de regreso a la oficina, hay que preguntarnos cuál es la razón por la cual estamos volviendo a la presencialidad, ya sea en su totalidad o un esquema híbrido. Es una cuestión de control, de confianza. Es importante apoyar e involucrar a los colaboradores en el camino de instaurar esta nueva modalidad de trabajo que se vaya a implementar. Es importante asegurarse que todos los colaboradores sientan que tienen opciones que se adaptan a sus necesidades y eso es clave para retener a los mejores talentos. Por eso, la importancia de seguir escuchándolos y preguntándoles cuándo creen que se debería volver, qué los hace sentir más seguros, qué los haría querer volver, cuántos días a la semana consideran que deberían acudir a la oficina, debería ser mediodía, debería ser un día completo. Encuestar, escuchar a los colaboradores a través de encuestas sobre sus pensamientos, sobre el regreso al trabajo, va a garantizar que esta transición sea exitosa y con mucha suerte, pues sin temores, ¿no? No se trata de definir una fecha arbitraria en el calendario, sino se trata de evaluar en conjunto con los colaboradores cuál sería la mejor fecha y cuál sería la mejor manera, no solo para la organización, ojo, sino también para los equipos de trabajo.
Porque es importante recordar que ahora que todos nos hemos acostumbrado a la comodidad de trabajar de nuestros sofás, desde la mesa de nuestras cocinas, pocos de nosotros queremos volver a los viajes diarios, al tráfico, ¿no? Sentarse, estar abarrotados en el transporte público, en verdad parece como de años, de siglos atrás, ¿no? Después de habernos acostumbrado a de repente tener paseos de 30 segundos desde nuestra cama a nuestras computadoras, ¿no? Por eso es súper importante recalcar el valor que tiene la presencialidad para fomentar espacios de conexión y de creación, pero también es súper importante asegurarse, ¿no? De que cuando el colaborador regrese a la oficina también exista alivio de la carga mental asociada a, al trasladarse, a cómo se van a organizar, eh, a cómo va a impactar en su calidad de vida. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la productividad en el trabajo presencial y el remoto está influenciada por los mismos factores claves, que es el liderazgo y la cultura, en verdad, y el apoyo que van a tener los colaboradores de sus líderes y las herramientas y el soporte tecnológico. O sea, los lugares de trabajo que tienen estas fortalezas, en verdad, en cualquier aspecto se va a poder lograr una alta productividad de los empleados, sin importar en dónde se encuentren sus escritorios o cuál sea su horario de trabajo. Es importante recordar que la productividad puede ser diferente también en cada persona y las motivaciones de los colaboradores para querer regresar a la oficina o quedarse desde casa depende también mucho de las responsabilidades laborales, de sus personalidades, de sus estilos, ¿no? Algunos colaboradores prosperan muchísimo en espacios de oficina donde pueden compartir con los demás, mientras que otros en verdad prosperamos mejor en espacios a solas, en la serenidad de nuestro hogar. Entonces, pues a lo largo de la presentación les he venido dando ciertas recomendaciones cuando estábamos analizando los resultados, viendo los gráficos, los números. Pero estas serían como las conclusiones generales y poco cerrando ideas también, ¿no? Es importante asegurarse que todos los colaboradores están seguros de regresar a las instalaciones cuando tengan que regresar, cuando vayan a regresar, ¿no? Ya sea por un día, por dos o por los 5 días a la semana. Es importante cuidar los protocolos de distanciamiento físico, el suministro de PCPP, los requisitos de vacunación, el cuándo se va a utilizar mascarilla y cuándo no, ¿no? Para que se puedan sentir físicamente seguras, porque sentirse físicamente seguro impacta en nuestra seguridad emocional y psicológica. También es importante continuar promoviendo la importancia de ser flexibles con el horario. En verdad, tenemos que confiar en los colaboradores y estos últimos 2 años nos demuestran que en verdad hemos salido todos adelante. Los negocios no han parado, los colaboradores han seguido cumpliendo y han seguido comprometidos. Entonces, los colaboradores tenemos que confiar en ellos porque han demostrado que pueden ser productivos durante todo este tiempo, cuando enfocándonos en el trabajo por objetivos. No se debe exigir a los colaboradores que estén conectados en horas específicas, a no ser que sea necesario por el cumplimiento de ciertas obligaciones, ¿no? Como por ejemplo horarios de atención al cliente. Es importante tener en cuenta que brindar flexibilidad de horarios muestra un gran respeto hacia los miembros de nuestros equipos. Les demuestra que les brindamos autonomía porque confiamos en ellos. Por otro lado, es súper importante promover la desconexión digital y respetar los tiempos de descanso de los colaboradores, ¿no? Como organizaciones debemos reconocer que el trabajo no es la vida de nuestros colaboradores, es solo una parte de nuestra vida, una parte importante, pero no es el todo. Co-crear y establecer pautas con los miembros del equipo mejora un flujo de trabajo. Además, cuando se invita a los miembros del equipo a ayudar a diseñar pautas, se envía un mensaje de que la organización se preocupa por la experiencia de los colaboradores, ¿no? Entonces se pueden crear horarios de trabajo en los que todos de repente estén conectados para compartir calendarios, que puedan ver su disponibilidad, entre otros. ¿Y por qué menciono eso? Es decir, uy, pero no se está como medio desdiciendo con la anterior. Lo que pasa es que si bien es cierto, vamos a tener nuestros horarios, tenemos que ser flexibles para trabajar en equipo, es importante que podamos saber en qué momentos vamos a estar todos conectados para poder escuchar, preguntarles, escribirles, llamarlos, porque si no compartimos calendarios, porque si no sabemos cómo va a ser un poco el horario de trabajo del resto de los equipos, aunque no necesariamente sea igual al de nosotros, podemos estar interrumpiéndolos en ciertas cosas que ya pues están manejando ellos.
Es importante determinar estrategias de comunicación con cada equipo, conversar con los equipos sobre la mejor manera de utilizar la tecnología para trabajar de manera remota. Es importante que conozcamos cuáles son los métodos de comunicación preferidos por los miembros de nuestros equipos. Por ejemplo, existen personas que para preguntas rápidas prefieren una llamada, un mensaje de WhatsApp, y para preguntas complicadas prefieren un correo. Entonces, es importante saber cómo es que les gusta a nuestros equipos comunicarse, cuál es la mejor manera, eh, si en verdad los mensajes tienen que ser cortos, les gusta que se les contemos a detalle. Esto es de vital importancia y no solo por un tema de conexión, de mejorar la comunicación, sino por un tema también de nosotros como líderes conocer a nuestros equipos. La transparencia y la apertura hoy en día cumplen un rol fundamental y lo hemos visto desde el inicio de la pandemia hace 2 años. Es importante recordar que el liderazgo debe ser accesible y debe estar disponible. Por ello es esencial que los líderes siempre estén presentes, sin importar el problema en cuestión, que demuestren a sus equipos que son pacientes y que están dispuestos a escuchar sus ideas y trabajar de la mano con ellos, ¿no? También es importante fomentar una energía divertida y de confianza en las reuniones virtuales con los equipos, de manera que se promueva la camaradería, ¿no? Y se puedan también formar vínculos fuertes dentro de esta modalidad de trabajo. Es clave recordar que la camaradería y la cultura también se puede promover en espacios virtuales, no solo en espacios presenciales. Y esto que también es bastante interesante e importante, continuar cuidando la equidad y la inclusión. La equidad siempre debe ser una prioridad y durante esta transición es muy probable que surjan inquietudes sobre el favoritismo y que algunos colaboradores se sientan excluidos o tratados de forma injusta. Por ello, se deben revisar procesos como los de los ascensos, así como otros que podrían generar ruido en la modalidad de trabajo híbrida. Por ejemplo, podría percibirse que las promociones se dan con mayor frecuencia a quienes están más cerca de sus líderes, a quienes exhiben mejor su desempeño, por lo que es importante comunicar aún más claramente cuáles son los criterios de evaluación formal que se tienen con los colaboradores que van de manera presencial, ¿no? Que no van de manera presencial, perdón, para que no se sientan excluidos. Y continuar cuidando a los colaboradores que por su naturaleza de trabajo, por su naturaleza de funciones, pues siempre han trabajado de manera presencial, ¿no? Hay algunos colaboradores que ya estamos regresando a trabajar de manera presencial al 100% todos los días. Hay otros que estamos en formatos híbridos, mientras que otros seguramente se van a quedar en remoto. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todos, ¿no?, los que están trabajando presencial se sigan sintiendo cuidados, apreciados y reconocidos y atendidos. Y que en verdad el trabajar presencial, pues la razón cuando se pregunten por qué tenga que ver y esté alineada a la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque se ha demostrado en estos últimos 2 años que la opción remota, híbrida principalmente, ¿no?, se puede dar sin ningún problema. Y antes de finalizar y dar el paso a las preguntas, sí quiero tomarme un par de minutos o tiempo para agradecerle a Fiorella, a Rocío y a Gabriela, que son las 3 consultoras que estuvieron atrás del proyecto de la Pulso Retorno a la Presencialidad. Son las 3 consultoras que han estado llevando el proceso de estas 40 empresas. Muy amablemente participaron para dentro de esta Pulso. Así que, chicas, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes también pues hemos podido compartir esta data con los clientes y tener este espacio de aprendizaje. Y antes de cerrar y ya dar pase a las preguntas, sí quería dejarlos con esta frase de nuestro CEO, Michael Sibur, que nos dice: en el futuro, el lugar de trabajo no debería importar, pero sí la flexibilidad. No concibo el futuro híbrido como un espacio físico, sino como una modalidad en la que nos enfocamos en las personas y les demos la flexibilidad necesaria para que logren altos niveles de bienestar.
Y es con la frase que quería cerrar, porque creo que más allá de pensar en una modalidad de trabajo, en si seremos presencial, remoto, híbrido, lo que debemos enfocarnos es en una modalidad de trabajo que se enfoque en las personas y le demos esa flexibilidad que necesitan, que los escuchamos, que los conozcamos y construyamos juntos, no solo de acuerdo a las necesidades de la organización, sino también a las necesidades de nuestros colaboradores. Recuerden que al final todos construimos los objetivos que a cierre de año tenemos en las empresas. Y esperen un segundo, dejo de compartir. Y nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algunas dudas. He terminado, pero a tiempo, me quedan 2 minutos. Perdón, esperaba tener 5 minutos, Mili, por hay lo una menos. pregunta en el chat. Sí, Te preguntan si la muestra por el tipo de persona, introvertido, divertido o extrovertido, fueron de todos los puestos también. sí, fueron de todos los puestos. De hecho, en la presentación yo solo mostré a nivel general, pero también sacamos los datos, o bueno, podemos sacar los datos por niveles jerárquicos o género, etcétera. Sí. Por los segmentos o demográficos que hayan estado incluidos en la Pulse. Bueno, Todavía no hay más preguntas. Las que no. habían ya las habías contestado. Ahí hay una, Mili, en el chat. Ah, ya, sí. No, invitamos a participar solo empresas peruanas, era información de contexto del mercado nacional. ¿Cuántas empresas estatales? Esa, Víctor, es una súper buena pregunta que si quieres te la contesto, ahora te la contestamos con las chicas por correo, porque la verdad es que no lo tengo en la cabeza ni la cantidad ni el porcentaje. Bueno, de nada, qué bueno que les haya servido la información. Creo que nos deja muchísimo aprendizaje, muchísimo conocimiento y sobre todo también nos rompe ciertos paradigmas que habíamos creado, ¿no? De las modalidades de trabajo en general. Se ha explorado respecto a la percepción de los líderes sobre la productividad. Sí, toda la información que he mostrado, pues en algunos casos es bastante general, en algunos casos le hemos mostrado por algunos demográficos que daban resultados o información bastante relevante, pero sí, también, Ángela, podríamos cruzar la percepción que tienen los líderes sobre la productividad. Sí. Bueno, de nada. Pues todo el mundo está agradeciendo, gracias a ustedes por escuchar, por compartir este espacio con nosotros, por conectarse a una hora. Y nada, nosotros les vamos a estar compartiendo, este video lo vamos a compartir, ¿verdad, Pati? Sí, lo vamos a grabar, lo vamos a colgar en unos 30 minutos, ya va a estar colgado en nuestro canal de YouTube y vamos a compartir la presentación en Sí, PDF con las personas que están participando en este webinar. ya, buenísimo. Y si alguno tiene alguna duda o alguna consulta en particular, pues nos puede escribir a nuestros correos y si de repente alguno de ustedes no pudo participar en la Pulso, les cuento que eh, el espacio de participar de manera gratuita pues ya no está porque ya cerramos, pero si alguno lo quiere trabajar de manera más al modo de consultoría, nos puede escribir que nosotros encantadísimos de conversar con ustedes. Listo, De Milagro. nada. Cerramos. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a todos por unirse a este webinar. Gracias, Mili, por compartir todos los hallazgos de la encuesta Pulso. Gracias a Fío, gracias a Gaby y gracias a Chio por su apoyo. Y muchas gracias a todos. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós. Nos vemos. Adiós.